Vamos a arrancar en el día de hoy con formas de extinción del contrato de trabajo. Verán que hay una clasificación que realiza la doctrina. En este caso, la voluntad que ha producido la extinción del contrato, ¿sí? La causa que origina la extinción del contrato. En caso de que la extinción del contrato se produzca por voluntad del empleador, esto ya lo vimos, despido con justa causa y despido sin causa, ¿sí? Ya vimos los efectos de cada uno. Recuerden que con justa causa no hay que pagar indemnización, y en caso de despido sin causa, sí, el 245, más preaviso en caso de no otorgar, etc. En caso de extinción por causa ajena a la voluntad de las partes, bueno, en este caso sucede un hecho que no depende de la voluntad de las partes, pero las afecta ya sea al empleador o al trabajador. Tenemos causas que afectan al empleador, falta o disminución de trabajo, que lo vimos en suspensión, fuerza mayor. También tenemos el concurso o quiebra y el fallecimiento del empleador. Y por el lado del trabajador tenemos la incapacidad absoluta, la inhabilitación, la jubilación y el fallecimiento, ¿sí? Bueno, por el lado de la extinción, en caso de que la produzca el trabajador por su propia voluntad, es decir, acá la decisión la toma solamente el trabajador, puede darse el caso de despido indirecto, que es el despido que vimos en la clase pasada, cuando el trabajador por una injuria patronal se considera en situación de despido, ¿sí? Y va a reclamar las mismas indemnizaciones como si se lo hubiera despedido de manera directa. Bueno, la renuncia al empleo y el abandono de trabajo. Ahora después vamos a analizar cada uno de los casos. Y por último, la extinción por voluntad de ambas partes, que acá es donde hay una concurrencia de voluntades, porque ambas partes deciden dar por finalizado el contrato. Tenemos la voluntad concurrente o mutuo acuerdo, el vencimiento del plazo cierto, que se aplica solamente en el caso del contrato a plazo fijo, y el cumplimiento del objeto o finalización de la obra, que es exclusivo del contrato de trabajo eventual, ¿sí? Bueno, primer causal, en donde tenemos en cuenta las causas que afectan al empleador, ¿sí? Extinción, no vamos a desarrollar la extinción por voluntad del empleador, porque ya lo vimos en la clase pasada, así que pasamos directamente a causas ajenas a la voluntad de las partes y empezamos con las causas que afectan al empleador. Bueno, el primer artículo, este es el más importante de todos porque es el que vamos a tomar después para calcular el resto de las indemnizaciones de las distintas causales de extinción, ¿sí? La primera causal de extinción es por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, que son causales distintas, ¿sí? Fíjense que el artículo 247, estos son causales económicas que afectan al empleador. En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o disminución de trabajo o falta de disminución de trabajo, que sea no imputable al empleador y que esté fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización que va a ser equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245. Así que ya fíjense, en casi todas las extinciones que vamos a ver hoy se aplica este artículo, en donde la indemnización va a ser siempre la mitad del artículo 245, así que tenemos que calcular la indemnización por antigüedad como si fuera un caso normal y le aplicamos el 50%, ¿sí? Eso va a ser la mitad siempre. ¿Qué es lo que caracteriza a esta extinción? Bueno, tiene que darse falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Acá tenemos que aplicar lo mismo que les expliqué en la clase de suspensión. O sea, los conceptos son los mismos. Son causas económicas, y como es una causa económica, la falta de disminución de trabajo o la fuerza mayor, siempre van a depender del riesgo empresario que tenga ese empleador, ¿sí? Nunca debe caer esta causal o no debe depender o ser soportada por el trabajador. Recuerden que el riesgo empresario es ajeno al trabajador, por lo tanto, si no participa de los beneficios en la época de bonanza, no tiene por qué participar de los quebrantos, soportar los quebrantos que tenga el empresario, ¿sí? Así que en principio siempre recuerden que la jurisprudencia considera estas causales de manera restrictiva, ¿sí? Y el empleador, para poder, digamos, poder despedir con esta causal y pagar la mitad del artículo 245, porque fíjese que esto lo beneficia al empleador, va a extinguir el contrato, debe justificar que la falta de disminución de trabajo o la fuerza mayor le ha sido imprevisible, le ha sido inevitable, ¿sí? Que no ha podido tomar otra decisión para evitar el despido, ¿sí? Que ha tenido una conducta diligente para tomar cualquier otra medida, por ejemplo una suspensión o otra medida menos grave para evitar el despido, y en caso de que pruebe todo eso, es decir, que las causas sean ajenas y excepcionales, va a poder aplicar estas causales para despedir, ¿sí?
Bueno, el artículo 247 me establece un orden de antigüedad para despedir por estas causales. Siempre debo empezar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad, es decir, que tenga menos antigüedad. Y respecto del personal ingresado en un mismo semestre, es decir, dentro de los 6 meses, dentro del mismo año aniversario, deberá comenzarse por el que tuviera menos carga de familia, conforme el concepto que vimos en suspensión. Las cargas de familia son las mismas que define la Ley de Obras Sociales, ¿sí? Aunque con ello se alterará el orden de antigüedad, ¿sí? Acá lo importante es si tiene carga de familia o no el trabajador para despedirlo por esta causal, ¿sí? Bueno, la fuerza mayor está definida en el Código Civil y Comercial, es todo hecho imprevisible o inevitable, ¿sí? En general son catástrofes, como puede ser una inundación, un incendio, un terremoto, sí tiene que ser algo bastante grave que haga que la prestación de trabajo sea imposible. Y la falta de disminución de trabajo es lo mismo que les expliqué anteriormente, tiene que ser un hecho que afecta al mercado, que impacta en la empresa, pero tiene que ser tiene que ser ajeno al empresario y tiene que mostrar una conducta diligente del empresario para poder evitarlo. Y una crisis económica general, en general la jurisprudencia no la considera como una causal de falta de admisión de trabajo porque integra el riesgo empresario, ¿sí? Bueno, esta extinción por quiebra es la segunda causal que afecta al empleador, ¿sí? Acá tenemos que hacer una integración normativa entre la ley de contrato y la ley de concurso de quiebra. ¿Sí? La ley de contrato, en el artículo 51, en el capítulo de extinción, me dice que si el contrato de trabajo se extingue por quiebra, bueno, se va a pagar una indemnización al trabajador, que puede ser la del artículo 247 o la del artículo 245, es decir, el 245 completo o la mitad. ¿Cuándo le vamos a pagar el 247? En caso de quiebra. En ese caso, el empleador no tiene que tener la culpa en que la empresa haya quebrado, ¿sí? Eso lo va a decidir, según lo que establece el 251, el juez de la quiebra, ¿sí? Se va a establecer, en el caso en concreto, jurisprudencialmente, si la quiebra se debió a una causal imputar al empleador o no. En caso de que no sea imputable, el empleador deberá abonar, en caso de extinción del contrato, la indemnización del 247, es decir, el artículo que vimos recién, la mitad del 245, y en caso de que la quiebra se haya producido por una conducta culpable o dolosa del empleador, en ese caso deberá abonársele al trabajador afectado el 245 completo, ¿sí? Bueno, pero tenemos que preguntarnos qué es lo que sucede en la quiebra. ¿Se acuerdan la clase que dimos en suspensión? Se produce la suspensión del contrato, ¿sí? Tenemos por un lado el concurso preventivo y por otro lado la quiebra, que son dos procedimientos distintos que regula la ley de concurso de quiebra, la ley 24.592. En principio, el concurso preventivo, que es el primer procedimiento, no tiene por qué producir la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Porque es un procedimiento, el concurso preventivo, que tiene por finalidad lograr un acuerdo global con todos los acreedores que tiene ese deudor para evitar que sea declarado en quiebra, ¿sí? Es decir, que mientras tramita el proceso judicial del concurso preventivo, puede tranquilamente seguir vigentes los contratos y cumplirse con las obligaciones laborales. El problema lo tenemos en la quiebra, que es un procedimiento definido por la ley como de ejecución colectiva de los bienes del fallido, es decir, del deudor que es declarado en quiebra porque ha entrado en cesación de pagos, ¿sí? Y ese procedimiento tiene por finalidad ejecutar todos los bienes de ese empleador para que los acreedores puedan satisfacer sus créditos, ¿sí? Entonces, el problema aquí es qué sucede con el contrato de trabajo de cada uno de esos trabajadores que ven que su fuente laboral entra en peligro porque la empresa ha quebrado. Bueno, el artículo 96 de la Ley de Concursos y Quiebras establece que la quiebra no produce la disolución automática del contrato de trabajo, sino que se produce la suspensión de pleno derecho por el término de 60 días corridos. Es decir, a partir de que el juez civil y comercial dicte el auto de quiebra de ese empleador, de esa empresa, desde ese día de pleno derecho, el contrato de trabajo de cada uno de los trabajadores afectados a esa empresa se va a suspender. Es decir, durante ese plazo no se van a prestar tareas y no se va a pagar remuneración, ¿sí? ¿Qué sucede cuando finaliza el plazo de 60 días corridos? Bueno, tenemos dos situaciones. Puede suceder que no se continúe con la explotación de la empresa. Por una decisión del juez civil y comercial que tiene a su cargo la quiebra de la empresa, se decide que la empresa no va a continuar adelante, ¿sí? No va a seguir con su actividad. Entonces, vencido el plazo de 60 días,
quedan automáticamente extinguidos todos los contratos de trabajo de los trabajadores afectados. Fíjense que en este caso, cuando se extingue el contrato por la no continuación de la explotación, luego de los 60 días corridos, no se tiene derecho al preaviso ni tampoco a la indemnización sustitutiva, porque la extinción se debe a una causal prevista por una disposición legal. Es decir, no depende de la decisión del empleador, sino porque la propia ley establece que así sea. En ese caso, la única indemnización que va a corresponder va a ser la del artículo 245, conforme a lo que establece el 251. ¿Sí? Tenemos que ver si hay culpabilidad o no del empleador, puede ser la del 247. Y en ese caso, ese crédito laboral o los créditos que tenga el trabajador, puede ser que se le deban remuneraciones también. En ese caso deberá hacer valer los privilegios, que lo vimos en la clase de remuneración, deberá hacer valer los privilegios especiales que tiene a su favor o los privilegios generales en el concurso, en la quiebra, ¿sí? En el proceso concursal. Después tenemos la otra situación. El juez civil y comercial decide que la empresa siga explotándose luego de los 60 días corridos. Bueno, en ese caso aparece la figura del síndico, que es un auxiliar de la justicia que interviene en este proceso concursal. ¿Sí? Que los que pueden ser síndicos son justamente los contadores públicos, ¿sí? Así que puede ser una actividad laboral que pueda tener un contador público en su actividad profesional, ¿sí? Bueno, el síndico, a partir de que venzan los 60 días corridos y se decía la continuación de la empresa, tiene 10 días corridos para decidir qué trabajadores van a continuar trabajando y cuáles no. Los trabajadores que no sean elegidos por el síndico, es decir, no van a continuar trabajando, se produce la extinción automática del contrato de trabajo, ¿sí? El cual se extingue por la quiebra, pero como la decisión la toma el síndico, en este caso sí al trabajador le corresponde que se le otorgue preaviso, conforme el plazo legal que establece la ley de contrato, y en caso de no otorgarse el preaviso, le corresponde la indemnización sustitutiva, ¿sí? Bueno, y también obviamente, como el contrato se extingue, hay que aplicar el 251, por lo tanto, se le abonará el 245 o el 247 según la culpabilidad que tenga el empleador en la declaración de quiebra. Y con respecto a los trabajadores que sean elegidos por el síndico, es decir, que van a seguir prestando tareas, bueno, en este caso, conforme a lo que establece la normativa concursal, ¿sí? El contrato se reconduce. Eso quiere decir que se extingue el contrato al día de la fecha de la declaración de quiebra, pero nace uno nuevo, ¿sí? Eso quiere decir que la antigüedad corrida hasta el momento de la declaración de quiebra no se va a computar. Se va a computar hasta ese momento y el trabajador va a poder reclamar la indemnización por antigüedad conforme lo establece el 251 o la del 247 hasta el momento de la declaración de quiebra, ¿sí? En el concurso, en la quiebra, ¿sí? En el proceso concursal. Y a partir de esa fecha de la declaración de quiebra, renace un nuevo contrato porque el trabajador sigue prestando tareas, pero la antigüedad empieza de cero, a contarse desde ese momento, ¿sí? Chicos, ¿han entendido este tema de la quiebra? ¿Se entendió? Bueno. Bueno, después tenemos la muerte del empleador. Puede suceder que fallezca el patrón, ¿sí? El empresario, el titular de la empresa, ¿sí? Quien me ha contratado. Bueno, en ese caso se aplica el 249 de la ley de contrato, que establece que cuando el contrato dependa de alguna cualidad especial que tenga el empleador, como puede ser su profesión o sus condiciones personales o legales, o cualquier otra circunstancia que haga que el empleador sea esencial en el contrato de trabajo, ¿sí? En ese caso, el fallecimiento produce la extinción automática del contrato, ¿sí? Y, en caso de extinción, le va a corresponder al trabajador que se queda sin trabajo, sin su fuente laboral, la indemnización del 247, es decir, la mitad del 245, ¿sí? Acá, en este caso, tenemos que hacer la salvedad de que no siempre se produce la extinción del contrato por la muerte del empleador, porque podría suceder que la empresa siga su actividad con los causavientes o los herederos que tenga ese empleador que puedan continuar con la explotación. El problema es cuando el empleador es una figura esencial, por ejemplo, si se trata de un profesional
que tiene un título habilitante que le permite ser empleador en esa empresa en particular, y sus hijos o su esposa o quienes sean causavientes. Espérenme que tenemos una persona que quiere entrar. O sea, las personas que sean causavientes no tengan esa habilitación, ese título o esa calidad que tiene el empleador, bueno, no van a poder seguir adelante con la actividad, entonces el contrato se va a extinguir, ¿sí? Pero en caso de que no exista esa esencialidad del empleador, va a poder, los hijos o la esposa o quienes sean causavientes van a poder seguir adelante con la explotación y el contrato seguirá vigente, ¿sí? Bueno, pasamos a la extinción por causas que afectan al trabajador. Acá tenemos la incapacidad. Esto lo vieron en la parte de suspensión. Se aplica el 212, ¿sí? Y se aplica todo lo que vimos en parte de enfermedades inculpables y accidentes inculpables, ¿sí? Es lo mismo, solamente que acá se va a dar la extinción, ¿sí? Recuerden que cuando el trabajador está afectado por una enfermedad o un accidente inculpable, le tenemos que dar una licencia, que depende, su plazo es remunerado y el plazo depende de los años de antigüedad que tenga ese trabajador, ¿sí? Esto me remito a la clase de suspensión, revísenla si no se acuerdan. ¿Qué sucede después de los plazos remunerados? ¿Sí? Cuando se vencen, bueno, entra el año de conservación del empleo y finalizado el año de conservación del empleo, la relación sigue vigente. Recuerden que no se extingue automáticamente, sino que es necesario que alguna de las partes manifieste su voluntad expresa de extinguir el contrato. En caso de que se extinga de esa manera, no se va a abonar ninguna indemnización, ¿sí? Bueno, con respecto al 254, que regula la incapacidad del trabajador, tenemos que aplicar el 212. Entonces, si aplicamos el 212, tenemos que ver las distintas situaciones que pueden producirse. Recuerden que el trabajador puede tener una incapacidad leve, se cura y vuelve a trabajar sin ningún tipo de problema. Puede tener una incapacidad temporal, se pide la licencia, vuelve a trabajar sin ningún tipo de problema. El problema es cuando tiene una incapacidad definitiva, o sea, no va a recuperar la capacidad que tenía anteriormente, hay una disminución del 100% de la total obrera. En ese caso la incapacidad puede ser parcial o puede ser absoluta o total. Recuerden que la diferencia es que sea menor al 66% de la capacidad laboral total o que sea superior, ¿sí? Si tiene una incapacidad parcial, recuerden que el empleador tiene la obligación de otorgarle tareas adecuadas o livianas, acordes con la nueva capacidad del trabajador, y debe abonarle la misma remuneración que tenía hasta ese momento, ¿sí? Bueno, en caso de que el empleador le otorgue tareas livianas o adecuadas, está bien, está cumpliendo con su obligación legal y el contrato seguirá vigente. El problema es cuando el empleador no le otorga las tareas. Bueno, puede suceder que el empleador no le otorgue las tareas adecuadas o livianas porque no tiene un puesto de trabajo adecuado para ese trabajador que ha sufrido una incapacidad, ¿sí? Por causas ajenas y que no le sean imputables. Entonces, el empleador en ese caso solamente deberá abonar la mitad de la indemnización del 245, es decir, la indemnización del artículo 247, ¿sí? Porque estamos aplicando el 212, ¿sí? Nos tenemos que remitir a ese artículo. Y en caso de que el empleador no le otorgue tareas adecuadas, estando en condiciones de hacerlo, es decir, que tiene un puesto de trabajo que le sirve como empresario y igualmente no se le otorga, bueno, en ese caso se produce la extinción total del contrato y le debe abonar al trabajador la indemnización completa del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Y después tenemos la situación final, que es cuando el trabajador no puede reintegrarse porque padece una incapacidad absoluta, es decir, no puede realizar ninguna actividad productiva en ningún empleo. En ese caso, la ley establece una prestación de la seguridad social que la pone en cabeza del empleador, que consiste en el pago de la indemnización por antigüedad, ¿sí? Acá ustedes pueden criticar si correspondería o no al empleador pagar esta indemnización, pero legalmente corresponde que lo haga, ¿sí? Bueno, después tenemos el caso de inhabilitación del trabajador o inhabilitación especial. ¿Qué sucede cuando el trabajador tiene una habilitación especial para ejercer ese puesto de trabajo, como puede ser, por ejemplo, un chofer de transporte público que cuenta con una habilitación especial, ¿sí? O algún profesional, y pierde esa habilitación especial, pero acá hay que hacer una diferencia. En caso de que pierda esa habilitación especial y como consecuencia de esa pérdida se extinga el contrato, en caso de despido, bueno, el artículo 254 establece que le corresponderá la indemnización del 247 en caso de que no tenga culpa el trabajador o que la culpa sea muy leve
en la pérdida de la habilitación. Pero cuando la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave e inexcusable de parte del trabajador, no se deberá abonar la indemnización por antigüedad, ni tampoco la del 247, ¿sí? Fíjense que en ese caso la ley castiga la conducta no diligente del trabajador, ¿sí? Se va a extinguir el contrato, pero no se va a pagar indemnización. Y en el caso contrario, cuando no haya culpa del trabajador, en la pérdida de la habilitación se paga la mitad del 245, ¿sí? Serán todas cuestiones de hecho que tendrá que probar el empleador en caso de litigio, ¿sí? Bueno, acá tenemos, esta es muy interesante. Hasta acá, chicos, ¿venimos bien? Buenísimo. Bueno, tenemos la causal de jubilación del trabajador, ¿sí? Espérenme que tengo un mensaje. Bien. Jubilación ordinaria del trabajador. Acá tenemos una reforma que se ha hecho recientemente, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes lo estudian de un libro que no está actualizado al año 2018, por lo menos, no lo van a ver, pero si tienen una ley actual va a estar la reforma, pero no va a estar comentada en el libro. El artículo 252 fue reformado a fines del 2017, ¿sí? Por el gobierno de Mauricio Macri, que fomentó una reforma previsional, y se modificó la edad jubilatoria. En realidad no se la modificó a nivel trabajador, sino que se la modificó a nivel de intimación patronal. Porque ahora, el día de hoy, conforme a lo que establece el 252, según la reforma de la ley 27.426, la ley de la reforma previsional, el empleador puede intimar al trabajador a jubilarse, es decir, a obtener un beneficio provisional, recién cuando el trabajador o trabajadora cumpla 70 años de edad, ¿sí? La ley que rige las jubilaciones en la Argentina y las pensiones es la ley 24.241, ¿sí? Que establece que las mujeres pueden obtener un beneficio jubilatorio a partir de la edad de 60 años, esto es para el régimen general, ¿sí? Y los varones a partir de los 65 años de edad con 30 años de aportes computables, ¿sí? Con 30 años de servicios con aportes computables. Pero el empleador no lo puede intimar al trabajador a jubilarse a los 60 o a los 65 años, conforme a lo que establece la ley previsional. Recién lo puede hacer a los 70 años, ¿sí? En caso de que la trabajadora o el trabajador se quiera jubilar antes de los 70 porque tiene la edad jubilatoria y los aportes, lo puede hacer tranquilamente. Pero esta limitación de edad es para el empleador, ¿sí? Entonces, a partir de los 70, yo como empleador puedo intimar al trabajador a iniciar los trámites de jubilación, ¿sí? Siempre y cuando el trabajador tenga los años de aporte, ¿sí? En ese caso, fíjese que acá la ley habla de prestación básica universal, que es solamente un punto de la jubilación, esto lo vamos a ver en seguridad social, porque después tenemos la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia, que son dos componentes más de la jubilación, ¿sí? La ley 24.241 es la ley previsional. El empleador puede intimarlo a iniciar los trámites pertinentes a partir de los 70 años, pero debe extenderle los certificados de servicios y la demás documentación necesaria a esos fines. Esto significa cumplir con el artículo 80 de la ley de contrato y cumplir con el artículo 12, inciso G de la ley 24.41, ¿sí? Que lo vimos en la parte de deberes del empleador, ¿sí? En la parte de deberes de la seguridad social, ¿sí? Acá viene un plazo de un año. El empleador, a partir de que otorga esta intimación, ¿sí? A partir de que lo intima a jubilarse al trabajador, debe mantenerle el puesto de trabajo durante un año, ¿sí? Durante el plazo máximo de un año, o hasta que el trabajador consiga el beneficio, se haga acreedor del beneficio jubilatorio. Es decir, si el trabajador es jubilado o tiene del ANSES su jubilación, ¿sí? A partir de ese momento se extingue el contrato y el empleador no debe abonar ninguna indemnización, porque es la forma normal en la que deberían extinguirse todos los contratos de trabajo, ¿sí? Lo que busca la ley de contrato. Recuerden el principio de indeterminación del plazo. Y en caso de que el trabajador no perciba el beneficio y se venza el plazo de un año, también se extingue el contrato sin ninguna indemnización a favor del trabajador, ¿sí? Deberá esperar el trabajador a percibir el beneficio jubilatorio, ¿sí? Fíjense que
Bueno, luego el artículo dice que no se afecta el derecho del trabajador a solicitar el beneficio provisional, porque eso es lo que establece la ley 24.241 si el trabajador quiere jubilarse anteriormente, ¿sí? Y el contrato se extinguirá sin obligación en caso de que se cumpla con lo establecido en el primer párrafo, ¿sí? Bueno, el último párrafo establece que el preaviso, o sea, la notificación del preaviso que hay que otorgarse cuando se despide sin causa, ¿sí? En ese caso, se va a considerar el plazo del preaviso, ¿sí? Que puede ser de 1 mes o de 2 meses, se va a considerar integrado dentro de este plazo de 1 año que tiene el empleador para conservar el puesto de trabajo, ¿sí? Así que va a ser un preaviso de 1 año en realidad, o menos en caso de que el trabajador obtenga la jubilación anteriormente, ¿sí? Bueno, y el 253 establece también una cuestión interesante que es difícil para mí, desde el punto de vista que se ve en la práctica, pero bueno, puede suceder, que un trabajador que consiga un beneficio provisional, ¿sí? Que se jubile, o que tenga una pensión, en realidad tendría que ser una jubilación, no una pensión, que vuelva a prestar servicios de relación de dependencia para el mismo empleador, ¿sí? Fíjense que acá el trabajador está jubilado y vuelve a prestar tareas en relación de dependencia, ¿sí? Para el mismo empleador para el que prestaba antes, ¿sí? En ese caso, fíjense cómo la ley lo habilita al empleador directamente a despedir a ese trabajador por el solo hecho de estar jubilado, porque la ley de contrato considera que el empleador no tiene ninguna justificativo de que el empleador deba mantener su relación laboral, ¿sí? En superioridad con el trabajador, esa relación jerárquica de subordinación, con un trabajador que la ley previsional lo considera en situación pasiva, ¿sí? Como un pasivo que ya está cobrando un beneficio provisional. Entonces acá el empleador, en caso de que el trabajador vuelva a prestar tareas, en algún momento lo va a poder despedir, invocando que el trabajador está gozando de un beneficio provisional, esa va a ser la causal. Obviamente lo debe preavisar, y si no lo preavisa, le debe otorgar la indemnización sustitutiva de preaviso, y como lo despide, a pesar de que invoca una causa, en este caso una causa legal, porque la ley lo habilita, le debe abonar la indemnización por antigüedad de los 45, ¿sí? O en su caso lo del 247, si hay falta de omisión de trabajo o fuerza mayor, pero en este caso solamente se computa la antigüedad del tiempo de servicios posterior al cese. Si tenemos un trabajador que estuvo 10 años trabajando para un empleador, se jubila y pasa 1 año, y pasado 1 año vuelve a prestar tareas para ese mismo empleador, no le vamos a computar en el cálculo del 245 los 10 años de antigüedad anterior al cese, ¿sí? Y lo mismo se aplica en el caso del último párrafo, que esto fue un agregado de la reforma previsional del 2017, ¿sí? De diciembre de 2017, que dice, regula el caso del trabajador que se jubila y sigue prestando tareas para el mismo empleador sin solución de continuidad. Es decir, no hay un cese, como en el caso de la segunda parte. En este caso, el trabajador sigue prestando tareas a pesar de que obtiene el beneficio jubilatorio. En ese caso, la ley considera, conforme a lo que establece este último párrafo, y ya lo había establecido la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en el fallo plenario Couto de Capa, cuando no estaba esta parte legal, no estaba previsto legalmente. Hoy en día se consagró legalmente que luego del goce de beneficio, a partir de la fecha en que se le otorga el beneficio jubilatorio, tampoco se va a computar la antigüedad anterior, hay que computar la antigüedad desde ese momento hacia adelante, ¿sí? Bueno, y la última causal que afecta al trabajador es la causal de muerte, el fallecimiento. Bueno, en este caso no hay ninguna duda de que por el carácter personal de la prestación del servicio, la muerte del trabajador provoca la extinción del contrato, ¿sí? Ahora bien, la ley establece que hay que abonar una indemnización equivalente a la prevista en el artículo 247, ¿sí? O sea, la mitad de los 45. Pero ¿quién va a percibir esta indemnización? Obviamente el que debe pagarla es el empleador. Fíjense que acá la paga el empleador, no la paga el ANSES, no la paga nadie de la Seguridad Social, ningún organismo de Seguridad Social, la paga el empleador, ¿sí? Pero, ¿quiénes van a recibir esta indemnización? Bueno, el artículo me dice que los acreedores de esta indemnización van a ser las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley 1837 del 69. Bueno, esta ley está derogada, este decreto ley está derogado, ¿sí? Este decreto ley es el que regulaba el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Después había una ley posterior
que regulaba el mismo régimen para los trabajadores autónomos. Actualmente todo está englobado en la misma ley 24241, que es la que reemplazó a esta ley 18037, a este decreto de ley, ¿sí? Pero el artículo 248 de la LCT, que está vigente, me hace una remisión a un decreto de ley derogado. Entonces acá tenemos una disparidad de criterios. Hay doctrinarios y jurisprudencia que aplican este artículo tal cual está transcripto aquí en el Power, es decir, remiten el artículo 38 del decreto de ley 1837, pero hay doctrina y jurisprudencia que considera que como esta ley, este decreto de ley está derogado, hay que aplicar la ley vigente, que es la ley 24.241, y hay que aplicar el artículo 53, porque el artículo 38 de este decreto de ley anterior fijaba los causavientes o los derechohabientes, que son las personas que le siguen al causante, es decir, la persona que fallece, en este caso el trabajador, y que van a ser acreedoras de una pensión, porque recuerden que estamos hablando de ley previsional. Bueno, en este caso, la ley laboral remite a esa ley previsional. El artículo 53 también me enumera quiénes son causavientes o derechohabientes. Yo aplicaría la ley vigente, ¿sí? Creo que es lo más correcto, aunque conozco jueces y personas, abogados, que aplican o que consideran que hay que aplicar la ley vieja, ¿sí? Yo me inclino más por la ley vigente. La diferencia es que el decreto de ley 1837 tiene una enumeración mucho más amplia, ¿sí? Toma en cuenta a otras personas que el artículo 53 no toma. El artículo 53 vigente considera que son causavientes o derechohabientes la viuda, el viudo, el conviviente, la conviviente, ¿sí? Las hijas solteras, los hijos solteros y las hijas viudas hasta los 18 años de edad, ¿sí? Y en caso de que tengan una incapacidad para ejercer una relación laboral, para ser trabajadores, no hay límite de edad, ¿sí? Bueno, esas personas van a ser acreedoras de esta indemnización por muerte del trabajador. El viejo artículo 38 de la ley 1837 también me agregaba, además de estas personas que nombré recién, agregaba a los padres, ¿sí? Agregaba a los hermanos y a los nietos de esa persona que fallece, ¿sí? Por eso la diferencia es la amplitud que en la numeración realizan los artículos, ¿sí? Bueno, después, fíjense que el artículo 248 es amplio, me establece algunas cuestiones con respecto sobre todo a la viuda y cuando haya un conviviente también, porque puede ser que un conviviente que haya quedado, que haya tenido una relación con ese causante, ¿sí? Fíjense que me dice que queda equiparada a la viuda cuando el trabajador fuese soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con él mismo en aparente matrimonio durante 2 años anteriores al fallecimiento, ¿sí? Bueno, tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer en el trabajador cuando la esposa, por su culpa o culpa de ambos, estuviera divorciada. Esta parte no la tomen, no la consideren porque no debe aplicarse. Para mí esto debería derogarse porque hoy en día no puede existir culpabilidad en un divorcio, ¿sí? Porque fíjense que dice que igual derecho tendrá la mujer en el trabajador cuando la esposa, por su culpa o culpa de ambos, estuviera divorciada o separada de hecho de la muerte del causante. Es decir, acá le da preponderancia a la mujer conviviente por sobre la mujer esposa, cuando la esposa tiene la culpa. Pero en realidad hoy no hay culpa, porque en el divorcio vincular del día de hoy, conforme lo regula el Código Civil y Comercial de la Nación, ya no existe culpabilidad en el divorcio. Una persona puede divorciarse al día siguiente de casarse sin ningún tipo de justificación, solamente por la voluntad de rescindir ese vínculo, ¿sí? Ya no existe la infidelidad ni las injurias graves, no existe nada de eso. Por eso esa parte no la consiguen, ¿sí? Bueno, y después al final establece que esta indemnización es independiente de cualquier otra que establezcan otras fuentes legales, como otras leyes, convenio colectivo, seguro de vida, ¿sí? También podría darse alguna indemnización por la ley de riesgo de trabajo, etc. ¿Sí? Esta parte, chicos, ¿la han entendido? Si tienen alguna duda, me dicen. Aclaramos. Bartolomé me pregunta de las mujeres a partir de los 65 años en este caso. Las mujeres pueden jubilarse en el régimen general, ojo, estoy hablando, que es lo que establece la ley 24241.
Hay muchos regímenes de jubilaciones diferenciados, que puede la mujer jubilarse antes o también el varón en otros regímenes, pero estoy hablando de la ley 24241 que establece que a partir de los 60 años la mujer puede obtener el beneficio jubilatorio siempre y cuando tenga los 30 años de aportes, pero la mujer puede optar por seguir trabajando hasta los 65 años, conforme a lo que establece la ley previsional, la ley 24241, y también podría la mujer seguir trabajando hasta los 70 si opta por acogerse a los términos del artículo 251 de la ley de contrato, ¿sí? Porque el empleador no la puede intimar a obtener el beneficio jubilatorio, ¿sí? Así que bueno, si no tienen ninguna consulta más, vamos a seguir. Bueno, acá tenemos la extinción por voluntad del trabajador. Recuerda que el despido indirecto ya lo vimos en la clase pasada, así que nos queda renuncia y abandono de trabajo. Vamos a agilizar porque me queda la unidad 3 también por dar, que es bastante amplia, pero les voy a dar lo esencial, ¿sí? La renuncia, segunda causal por extinción por voluntad del trabajador, ¿sí? Está regulada por el artículo 240. Lo más importante de la renuncia es que es un acto formal, es un acto formal solemne. El trabajador debe cumplir con estos requisitos legales para que la renuncia tenga validez. Como definición podemos decir que la renuncia es un acto jurídico voluntario y unilateral del trabajador, es decir, que no depende o no necesita el trabajador del consentimiento o de la conformidad del empleador, ¿sí? Es voluntaria y subjetiva del trabajador porque el trabajador se supone, entre comillas, estoy diciendo lo que debería pasar en la realidad, en una relación con buena fe, ¿sí? Debería renunciar por causas subjetivas ajenas al comportamiento del empleador. Es decir, por un no cumplimiento, el empleador debe haber cumplido con sus obligaciones correctamente y el trabajador renuncia por otra causal, porque consiguió un mejor trabajo o porque se va a mudar de domicilio a otro país, a otra provincia, etc. Lo que a ustedes se les ocurra que no tenga que ver con un incumplimiento patronal, ¿sí? En ese caso, la renuncia debe formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado. Hablando mal y pronto, o sea, en realidad un telegrama, ¿sí? Un telegrama que se envía a través del correo, ¿sí? Fíjense, cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. Es decir, tiene dos opciones el trabajador. Puede extinguir el contrato por renuncia enviándole un telegrama al empleador o presentarse ante el Ministerio de Trabajo informando que a partir del día de la fecha renuncia a su puesto laboral y será la autoridad administrativa del trabajo la de que deberá notificar de este hecho extintivo al empleador. Bueno, después el artículo establece que estos telegramas son gratuitos para el trabajador y se requiere la presencia personal del trabajador al momento de firmar el telegrama y la justificación de su identidad. De esta manera la ley busca que sea el trabajador el que renuncia y que lo haga personalmente. Ahora bien, yo les comento una cuestión. Siempre que la ley establece una formalidad determinada de carácter solemne, como lo establece el 240, es para que la persona que realiza el acto tome conciencia de lo que está haciendo, ¿sí? Fíjense que la renuncia es una causal de extinción en donde no hay efectos indemnizatorios. El trabajador extingue el contrato por su exclusiva decisión y voluntad, ¿sí? Y en ese caso el empleador se exime de pagar indemnización, ¿sí? Solamente va a tener que pagar los rubros de pago obligatorios, ¿sí? El SAC proporcional, las vacaciones proporcionales y los días trabajados hasta el momento de la extinción, ¿sí? Por eso es muy importante que la renuncia sea voluntaria, que no se encubra un despido, ¿sí? No se encubra un despido con una renuncia, ¿sí? Que no se simule un despido con una renuncia, ¿sí? Por eso la voluntad del trabajador no tiene que estar viciada por dolo, por intimidación, por amenaza. Bueno, todo esto será una cuestión de litigio en un juicio laboral en caso de que el trabajador pretenda impugnar esa renuncia posteriormente, ¿sí? Invocando que en realidad se lo ha despedido, ¿sí? Bueno, y después tenemos el abandono de trabajo, ¿sí? Que acá el abandono de trabajo se puede definir como la ausencia del trabajador de manera repentina, intempestiva, ¿sí? Injustificada de su trabajo por un tiempo considerable, es decir, se ausenta de su trabajo sin dar aviso y sin expresar la causa por la cual está faltando, ¿sí?
Entonces, lo importante que ustedes sepan es que no se extingue el contrato automáticamente, ¿sí? Es necesario que haya una conducta activa del empleador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el empleador? Constituir en mora al trabajador. Es decir, lo va a intimar en forma fehaciente, es decir, le voy a enviar una carta documento a su domicilio para que se reintegre al trabajo. Es decir, lo intimo a que se reintegre a prestar tareas, pero es muy importante que lo haga bajo apercibimiento de extinguir el contrato por abandono. Entonces yo lo intimo al trabajador a reintegrarse, pero ya lo pongo en noticia de que si no vuelve, lo voy a despedir, en realidad voy a extinguir el contrato por abandono de trabajo, ¿sí? Lo importante es que si el empleador cumple con esta manda legal, ¿sí? Con estos requisitos, si se extingue el contrato por abandono, no va a abonar ninguna indemnización más que los rubros de pago obligatorio, ¿sí? Con respecto al plazo que tiene que pasar entre intimación y vuelta o no vuelta del trabajador, o también puede suceder que el trabajador reciba el emplazamiento y no conteste el emplazamiento, se quede en silencio. Bueno, lo normal es un plazo de 48 horas, aunque hay casos de jurisprudencia donde se ha reconocido que un plazo de 24 horas es suficiente. Yo lo intimaría al trabajador por un plazo de 48 horas a que me conteste la carta de documento expresándome la causa por la cual no está prestando tareas, por la cual se está ausentando, o que el trabajador vuelva a la empresa, a su puesto de trabajo, en ese plazo, ¿sí? En caso de que no vuelva o no conteste el emplazamiento, se aplicará la extinción del contrato sin ningún efecto indemnizatorio, ¿sí? Bueno, y por último tenemos la extinción por voluntad de ambas partes. Tenemos la disolución por voluntad concurrente de las partes o mutuo acuerdo. Tenemos la disolución por voluntad expresa y la disolución tácita. La expresa es la que establece el primer párrafo del 241 de la ley de contrato, que dice que las partes, si se ponen de acuerdo, es decir, celebran una convención, un contrato, extinguen el contrato, ¿sí? Debe realizarse mediante escritura pública esta extinción o ante un juez laboral o ante el Ministerio de Trabajo. Es decir, tenemos tres opciones para hacerlo. Sí, fíjense que es un acto formal y solemne, porque si no se realiza de esta forma, la extinción por mutuo acuerdo no va a tener validez. Es lo que establece después el artículo, que será nulo y sin valor todo acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y sin los requisitos consignados precedentemente, ¿sí? Y después tenemos la extinción tácita, ¿sí? Que es lo que la doctrina denomina renuncia tácita, ¿sí? O no la relación tácita, ¿sí? En ese caso, lo que sucede es que las partes manifiestan, ¿sí? Una conducta tácita que revelan los hechos que no tienen la intención de seguir adelante con el contrato. Supónganse, el trabajador se ausenta de la empresa por un tiempo considerable y no le exige al empleador absolutamente nada. No le exige ni pago de la remuneración, no le exige prestación de tareas. El empleador, por su parte, no le paga la remuneración ni tampoco lo intima a prestar tareas. Y esta conducta recíproca de las partes se extiende en el tiempo. Entonces, ante un eventual reclamo, supóngase que el trabajador un día se levanta, se despierta y dice, hoy voy a reclamar porque hace 3 meses que no me pagan la remuneración, pero bueno, el trabajador tampoco está yendo a trabajar. Entonces, le reclama al empleador el pago de remuneraciones o por un despido indirecto. El empleador podría decir, no, el contrato se extinguió por voluntad recíproca, por una voluntad tácita. Bueno, en ese caso, en caso de litigio, supóngase que el trabajador reclame judicialmente, el juez podría decidir que el contrato se extinguió por voluntad concurrente de las partes, es decir, cuando hay un comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, de las partes del trabajador y empleador, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación, ¿sí? Fíjense que tiene que haber un paso del tiempo importante de no cumplimiento de obligaciones y donde no haya reclamos de ninguna de las partes. En ese caso también el contrato se va a extinguir sin ninguna indemnización para el trabajador, ¿sí? En el caso de la extinción por mutuo acuerdo expresa, no debería corresponder una indemnización, pero en la práctica lo que hace las partes es fijar una indemnización, que es más una compensación por tiempo de servicio, en donde se computa la antigüedad del trabajador y se toma un porcentaje importante de la remuneración de ese trabajador para pagarle esta compensación, ¿sí? Bueno, y para finalizar con las causales de extinción,
tenemos el vencimiento de plazo cierto, que se aplica solamente en el contrato a plazo fijo, en esa modalidad. Recuerden, tienen que ir a la clase de modalidades. Se aplican las reglas de extinción. Entonces, si tenemos un contrato de plazo fijo que tiene una duración inferior a 1 año, en ese caso, si el contrato se extingue por vencimiento del plazo, que era lo que se había pactado expresamente al principio, el contrato se extingue y no hay que abonar ninguna indemnización, salvo los rubros de pago obligatorio. Y después tenemos la otra posibilidad, que el contrato tenga una duración superior a 1 año, y en ese caso, en caso de vencimiento del plazo, hay que abonarle una compensación por tiempo de servicio al trabajador, que es equivalente al 50% de la indemnización del artículo 245 de la ley de contrato, ¿sí? Y en caso de contrato eventual, tenemos la causal de cumplimiento del objeto, finalización de la obra, que justamente es para lo cual, en un contrato eventual correctamente celebrado, de buena fe, sería la causal óptima de finalización del contrato. Por lo tanto, como el contrato eventual es un contrato totalmente precario, efímero, donde no hay expectativa de permanencia laboral, si se cumple con el cumplimiento del objeto o se finaliza la obra para la cual contraté al trabajador, el contrato se extingue y no hay que abonar ninguna indemnización, ¿sí? Salvo los rubros de pago obligatorio, ¿sí? Bueno, chicos, con esto terminamos la clase de extinción. Ahora me queda por desarrollar, ¿sí? La unidad 3. ¿Recuerdan la famosa unidad 3 que no dimos en su momento, que la salteamos porque la dejamos para el integrador? ¿Sí? Esperen un segundo que voy a compartir el Power. Hasta acá, chicos, ¿han entendido extinción? Si tienen alguna consulta, me dicen. Bueno, unidad número 3, que si ustedes ven el programa, regula la organización administrativa y también judicial del trabajo. Esto les va a venir bien la clase, a los que lo están viendo en vivo, porque me van a poder hacer preguntas si tienen alguna consulta, y los que la vean grabada les va a venir bien porque esto no lo van a encontrar en el libro, ¿sí? Pueden encontrar algo del Ministerio de Trabajo, pero solo de la Nación, porque Grisolía es un autor de Buenos Aires, por lo menos el manual que yo les recomendé, y si leen algún otro libro en general, la doctrina es toda porteña, ¿sí? Así que les van a hablar del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, no del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, y lo que con respecto a la organización judicial van a encontrar solamente la Ley de Procedimiento Laboral en Capital Federal o la provincia de Buenos Aires. Por eso es muy importante esta clase, le va a servir para estudiarla para la unidad, ¿sí? Porque yo voy a hablar de la organización judicial en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Así que vamos a empezar primero con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, ¿sí? Que es la autoridad de aplicación, ¿sí? Es una autoridad dependiente del Poder Ejecutivo a nivel nacional, ¿sí? Porque es una cartera que depende del presidente de la Nación, ¿sí? Y que va a asistir al jefe supremo que tenemos a nivel nacional en todo lo que tenga que ver con la competencia laboral, ¿sí? Lo va a asistir en el control de la normativa laboral, porque lo más importante del Ministerio de Trabajo es el ejercicio del poder de policía, ¿sí? Tiene que controlar que se cumpla debidamente con la normativa laboral, ¿sí? Y también el Ministerio de Trabajo interviene en la conciliación o en la mediación entre conflictos individuales o conflictos colectivos de trabajo, ¿sí? Bueno, obviamente tiene a su cargo todas las conformación y ejecución de las políticas públicas a nivel nacional, no solo del trabajo, sino también de seguridad social, ¿sí? Y actualmente, el decreto 7 del 2019, que se dictó bien a finales del 2019 cuando asumió Alberto Fernández, ¿sí? Si no me equivoco, es del 10 de diciembre, el decreto del 2019, en su artículo 23 septis, porque el artículo 23 hace una enumeración de funciones de distintos ministerios del Poder Ejecutivo, habla de las funciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a nivel nacional. Bueno, acá yo les transcribí completamente el decreto, el artículo 23, así que acá van a ver las principales funciones que tiene el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, ¿sí? Fíjense
que interviene en la promoción y regulación de los derechos de los trabajadores y la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones, debe velar por el respeto de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, ¿sí? Bueno, también debe proteger la maternidad, la paternidad, todo lo que vimos anteriormente en las unidades anteriores, todo, digamos, lo que está mal, lo que no debe darse, el Ministerio de Trabajo debe controlar que eso no suceda, ¿sí? Debe entender también en las negociaciones y convenciones colectivas, una función importantísima del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Bueno, los que le nombré recién, debe intervenir como mediador o como árbitro en los conflictos individuales y también en los colectivos, ¿sí? Bueno, y acá le subrayé, porque esto es una cuestión federal, es una competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo intervenir en la organización y en la fiscalización de los regímenes de trabajo portuario, del transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y otros regímenes especiales de trabajo. Esto va a ser una competencia exclusiva del Ministerio a nivel nacional que no va a tener el Ministerio local o provincial, ¿sí? Bueno, esto ustedes, si quieren, léanlo, estudienlo, en caso de que lo preparen como tema o para el integrador, en caso de que se le realice alguna pregunta, por lo menos las principales funciones que tiene el Ministerio a nivel nacional, ¿sí? Fíjense que el artículo 23 es bastante amplio. También el Ministerio de Trabajo ejerce un control sobre la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la autoridad en materia de riesgo del trabajo, ¿sí? Lo vamos a ver en la unidad 13, y también supervisa al ANSES en materia de seguridad social, ¿sí? Bueno, acá les hice un cuadrito porque las funciones del Ministerio de Trabajo se pueden clasificar teniendo en cuenta el derecho individual, que es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Todo lo que vimos hasta hoy, ¿sí? Es todo derecho individual. Porque vimos las relaciones entre trabajador y empleador, ¿sí? Pero también las funciones del Ministerio de Trabajo pueden clasificarse teniendo en cuenta el derecho colectivo, que es lo que está en unidad 11 y 12, que vamos a analizar posteriormente en clases que vienen, ¿sí? Teniendo en cuenta el derecho individual del trabajo, pueden clasificarse las funciones en funciones de verificación y control, funciones sancionatorias y funciones conciliatorias. Con respecto a las funciones de verificación y control, se materializa en el servicio de inspección que tiene el Ministerio de Trabajo, en donde a través de inspectores laborales pueden verificarse que se esté cumpliendo la normativa laboral o las condiciones de higiene y seguridad del trabajo en un establecimiento determinado. Estos inspectores pueden ingresar al establecimiento sin necesidad de contar con orden de allanamiento y en caso de que el empleador no les permita el ingreso, en ese caso pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, en caso de verificación de que la empresa no está cumpliendo con las condiciones de salubridad correspondientes, el inspector va a elaborar un acta, ¿sí?, de infracción y le va a dar un plazo a ese empresario, a ese empleador, para que ponga el establecimiento de condiciones de salubridad conforme a lo que establece la ley, ¿sí? En caso de que vencido ese plazo la empresa no cumpla, se declarará la insalubridad del ambiente de trabajo, de ese ambiente de trabajo, y obviamente se va a aplicar la reducción horaria en materia de jornada insalubre, ¿sí? Bueno, con respecto a funciones sancionatorias, ante una verificación y control que realiza el inspector, si por ejemplo ve que hay una omisión en materia registral por no llevar adecuadamente los recaudos laborales, o por ejemplo, porque no cumple con las condiciones de higiene y seguridad, le va a dar un plazo al empleador para que cumpla debidamente con su obligación legal, y en caso de que no cumpla, podrá aplicar sanciones que en general en materia administrativa son multas y en los peores casos son clausura del establecimiento, ¿sí? Después se abre un procedimiento administrativo en donde el empleador puede defenderse para tratar de mermar el monto pecuniario de la multa o tratar de cancelar la clausura del establecimiento, ¿sí? Y en derecho individual del trabajo tiene funciones conciliatorias del ministerio, ¿sí? Porque un trabajador y un empleador individual podrían ponerse de acuerdo en un procedimiento conciliatorio en órbita administrativa, todavía no llegamos a un juicio, porque puede haber una postura conciliatoria de las partes que no quieren ir a un litigio, ¿sí? Que no quieren evitar esa litigiosidad o lo que puede llevar en tiempo un proceso judicial. Entonces, si hay una postura conciliatoria, se ponen de acuerdo, celebran un convenio, ¿sí? En Ministerio de Trabajo, ¿sí?
y se ponen de acuerdo. En general, en las conciliaciones administrativas, siempre el empleador va a intentar pagar menos de lo que corresponde y el trabajador, por una relación costo-beneficio, es decir, por indemnización y tiempo, va a realizar ese balance el trabajador debidamente asesorado, va a recibir lo que le ofrezca el empleador para evitar un litigio que puede llevar mucho más tiempo, ¿sí? En ese caso, obviamente, interviene el Ministerio de Trabajo, que va a homologar el acuerdo, y el Ministerio de Trabajo tiene que velar por los derechos del trabajador, evitando que el acuerdo no sea violatorio de sus derechos, porque acá se aplica el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Por lo menos si el Ministerio de Trabajo realizara correctamente su función, ¿sí? En la normalidad de los casos, ¿sí? Y en ese caso se aplica el artículo 15 de la Ley de Contrato, que establece que debe haber una justa composición de los derechos e intereses de las partes para que pueda haber una homologación administrativa, ¿sí? Y desde el punto de vista del derecho colectivo, tiene funciones de habilitación y control, que en este caso el Ministerio de Trabajo tiene una función importantísima porque controla a los sindicatos, ¿sí? A las asociaciones profesionales de trabajadores, los controla en su funcionamiento, ¿sí? Y también interviene en su habilitación porque les otorga personería gremial, siempre le otorga al sindicato más representativo de la actividad, le otorga la personería gremial, esto después lo vamos a desarrollar mejor en materia de derecho colectivo, y puede también cancelar la personería o suspenderla y también nombrar interventores sindicales, ¿sí? En materia de funciones de concertación y homologación, esto tiene que ver con la celebración de convenios colectivos de trabajo, porque el Ministerio de Trabajo va a intervenir en todo el proceso de negociación colectiva, va a aprobar, va a controlar y va a homologar el convenio colectivo, y en caso de que se llegue a un acuerdo lo va a homologar, ¿sí? Y lo va a publicar para que tenga efectos frente a terceros. Y en funciones de conciliación, arbitraje y mediación se aplica lo mismo que en materia de derecho individual, pero en este caso las partes van a ser sujetos colectivos. Por un lado, la Cámara Empresarial o un empresario, y por el otro lado, el sindicato con personería gremial, que pueden ejercer medidas de acción directa, huelga, lockout, etc. Y en ese caso, el Ministerio de Trabajo va a intentar, a través de un arbitraje o mediación o por conciliación obligatoria, va a intentar que las partes lleguen a un acuerdo y se pueda superar el conflicto, ¿sí? Y se eviten estas medidas de acción directa, ¿sí? Bueno, después tenemos el Ministerio a nivel provincial, que actualmente tiene la misma denominación que a nivel nacional, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Y en Santa Fe, la regulación normativa de nuestro ministerio la tenemos en la Ley Orgánica 10.468, que es una ley vieja, que ha sufrido modificaciones a la fecha. Actualmente lo que está vigente es lo que están viendo ustedes en el Power, ¿sí? Así que las funciones las encontramos, por un lado, en el artículo 2 de la Ley 10.468, que es una ley provincial de Santa Fe, y también encontramos competencias del Ministerio de Trabajo en el artículo 23 de la Ley de Orgánicas de Ministerios de la provincia de Santa Fe, que es la Ley 12.817. Básicamente, este artículo realiza una enumeración de funciones que es muy parecido al artículo 2 de la Ley 10.468, así que por eso no lo transcribí, ¿sí? Fíjense que tiene prácticamente las mismas funciones que establece la normativa a nivel nacional, la Ley 10.468, ¿sí? Bueno, acá les puse a nivel informativo, verán cómo está distribuido el Ministerio de Trabajo en Santa Fe. Tiene dos sedes principales, una en Rosario, otra en Santa Fe. En Rosario está en calle Ovidio Lagos y San Lorenzo, Ovidio Lagos 599, y después tienen innumerables 15 delegaciones e inspectorías en 14 departamentos distribuidas. Así que en caso de que realicen algún reclamo a nivel administrativo o alguna conciliación, podrán dirigirse a la que le corresponda por el domicilio del trabajador, ¿sí? Bueno, en materia de sanciones, a nivel nacional rige la Ley 25.212, que ya se las nombré en la parte de registración, ¿sí? Del laboral, que lo que hace la Ley 25.212, que se llama Pacto Federal del Trabajo, en el anexo 2 regula el régimen general de sanciones por infracciones laborales, ¿sí? En este caso, ante una inspección, si se percibe algún tipo de infracción laboral, la autoridad administrativa puede compeler al empleador a ponerse en condiciones a través de una infracción, a través de una sanción, ¿sí? Lo que hace la ley a nivel nacional es
tipificar cuáles son las infracciones y las clasifica. Fíjense que el artículo 2 clasifica las infracciones leves, por ejemplo, el no pago de remuneraciones en el plazo legal, no exponer, por ejemplo, acá sería, en el inciso B, no exponer la planilla de trabajo en el lugar correspondiente, la planilla de horario, ¿sí? No otorgar el descanso a las mujeres al mediodía cuando correspondiera, etcétera, ¿sí? Después, en el artículo 3, tipifica las infracciones graves, ¿sí? Estudienlas. Y las infracciones muy graves, ¿sí? Que eso ya serían incumplimientos bastante importantes del empleador, en el artículo 4. Y después, en el artículo 5, me establece expresamente qué tipo de sanciones se van a aplicar a cada infracción, ¿sí? A las infracciones leves se le aplicará un apercibimiento o multa, a las infracciones graves ya se aplica una multa mucho más importante, porque además se tiene en cuenta cada trabajador afectado, y las infracciones muy graves, una multa superior por cada trabajador afectado. Y fíjense que la ley va aumentando las sanciones a medida que se agrava el incumplimiento o la reincidencia, ¿sí? Fíjense que en caso de reincidencia muy grave se puede aplicar la clausura, ¿sí? E incluso la inhabilitación para acceder a licitaciones públicas o para ser proveedor o asegurador de los estados nacional o provincial, ¿sí? Bueno, y con respecto al procedimiento sancionatorio, es decir, porque acá también hay un juego de derecho de defensa, porque el Ministerio de Trabajo es el que persigue, es el que, digamos, va a intentar imponer la norma y si no la sanción, pero el empleador tiene un derecho de defensa, ¿sí? Puede poder defenderse. El procedimiento sancionatorio sería ese procedimiento procedimiento administrativo en el cual el empleador puede defenderse frente a esa aplicación de multa o clausura, ¿sí? En ese caso, cada provincia, conforme a lo que establece la ley nacional, va a establecer el procedimiento sancionatorio, ¿sí? Las provincias se conservan ese poder de establecer el procedimiento administrativo. En Santa Fe se establece el procedimiento administrativo que establece la ley 10.468, que es la ley orgánica del Ministerio de Trabajo que vimos recién, que en esta parte está modificada, o sea, el texto ordenado es de la ley 11.752, en los artículos 40-54, establecen las sanciones que son las mismas a nivel nacional. Es una transcripción íntegra de lo que establece la ley nacional en materia de sanciones. Pero en materia de procedimiento sancionatorio, la ley nacional no establece nada, porque lo conserva la provincia. En ese caso sí, nos tenemos que remitir a la ley 10.468, que establece el procedimiento sancionatorio, que básicamente, muy por encima se los explico, consiste en que ante una verificación de un inspector, ante una infracción, se labra un acta de infracción, ¿sí? Y se le da un plazo a ese empleador para que cumpla. En caso de que no cumpla, se lo intima a presentarse a una audiencia en donde debe presentar su descargo el empleador, debe presentar toda la prueba que considere pertinente, documental, ¿sí? Documental, informativa, etcétera, pericial. Se va a defender en ese proceso, ¿sí? Y se labra la instrucción de un sumario administrativo. Bueno, en ese caso, dependiendo de lo que suceda en ese procedimiento, si la autoridad administrativa tiene razón, se aplicará una multa, se aplicará una clausura, etcétera, y si no, el empleador no se le aplicará ninguna sanción en caso contrario, ¿sí? En caso de multa, el empleador deberá pagarla, deberá ponerla a la orden de la autoridad administrativa en el banco de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Depositar el monto, y si no la paga, podrá ser pasible de una ejecución a nivel judicial, ¿sí? Incluso también está previsto que el empresario, el empleador, pueda apelar esta decisión que toma la autoridad administrativa ante la justicia, ¿sí? Porque siempre los actos administrativos tienen una revisión judicial a nivel constitucional, debe permitírsele al empleador revisar la decisión administrativa, y la competencia es de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, ¿sí? Bueno, y en materia de fiscalización del trabajo, es decir, control de la normativa, a nivel provincial, el Ministerio de Trabajo lo que realiza es el control de las condiciones de trabajo, es decir, higiene y seguridad en el trabajo, conforme a lo que establece el Decreto Nacional 434 del 02, las provincias se reservan la declaración de salubridad o de insalubridad de un lugar de trabajo, ¿sí? Cada administración provincial laboral va a ejercer esta facultad. Y también las administraciones provinciales van a ejercer el control sobre el cumplimiento de los convenios colectivos. Y a nivel nacional,
es lo que les nombré anteriormente. El Ministerio de Trabajo se va a encargar de cualquier cuestión de carácter federal, que sea importante, y del transporte de cargas, pasajeros, marítimo, fluvial y aéreo. ¿Sí? Bueno, y nos queda organización judicial en materia laboral. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, chicos, hasta acá de la parte administrativa? ¿O algún comentario? Bueno. Bueno, acá vamos a ver ahora lo que sucede cuando ya el trabajador, supónganse, conforme todo lo que ustedes ya saben a nivel de legislación de fondo, que es la ley de contrato, ley nacional de empleo, etc., acá se va a aplicar la forma, es decir, cómo el trabajador va a reclamar, por ejemplo, un no pago de indemnización que le corresponde, o remuneraciones de vida, o lo que ustedes, o diferencias salariales, ¿sí? O, por ejemplo, ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando el asegurador de riesgo de trabajo no me reconoce la cobertura y debo reclamar el otorgamiento de prestaciones o pago de indemnización por incapacidad. ¿Cómo puedo compeler yo al empleador o a esa aseguradora de riesgo de trabajo, en el caso de accidentes, a que me pague lo que me corresponde? La única forma es a través del procedimiento judicial, ¿sí? Yo voy a analizar lo que sucede en Santa Fe, porque cada provincia se ha reservado el poder de dictar su propio código de procedimientos, tanto a nivel civil y comercial como laboral. Si cada provincia tiene código de procedimiento, ¿sí? Como la materia laboral es una materia específica, tiene su propia ley procesal en la provincia de Santa Fe, así cada provincia, ¿sí? En la provincia de Santa Fe, la autoridad máxima va a ser la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ¿sí? A nivel nacional es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? En segunda instancia, es decir, el órgano que le sigue a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, son las cámaras de apelación en lo laboral, ¿sí? Que las cámaras de apelación en lo laboral, fíjense que son solo en lo laboral, solamente se van a encargar de cuestiones laborales, tienen sede en Santa Fe Capital y en Rosario, ¿sí? Y en el resto de las circunscripciones, ahora voy a explicar qué son las circunscripciones, que tenemos Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela, hay cámaras de fuero pleno, porque son cámaras que no solamente se dedican o tienen competencia en materia laboral, sino que también tienen competencia en materia civil y comercial, ¿sí? En Rosario, específicamente en la ciudad de Rosario, tenemos el estrato que le sigue a nivel judicial a las cámaras de apelaciones, son los jueces de primera instancia de distrito, ¿sí? Que en materia laboral van a ser juzgados laborales de primera instancia de distrito. Actualmente contamos solamente con 10 juzgados laborales, ¿sí? Que a mi punto de vista es poco por el nivel de litigiosidad que presenta Rosario, sobre todo en materia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, y también obviamente, y ahora cuando se habilite el funcionamiento del tribunal, porque actualmente tiene una actividad nula en Rosario, por el tema de la cuarentena, porque la Corte Suprema todavía no ha decidido la presencialidad dentro del tribunal, tiene una competencia muy limitada. Cuando se abra el tribunal va a tener una alta litigiosidad seguramente en materia de despido y de suspensiones, por lo que estamos viviendo económicamente. Por lo tanto, yo considero como crítica que el tribunal debería tener una mayor cantidad de juzgados laborales, ¿sí? Más de 10 seguramente, por lo menos tendría que tener 15 juzgados laborales como mínimo, ¿sí? Para poder atender el alto trabajo que van a tener en materia de litigiosidad, ¿sí? Bueno, y con respecto a la normativa que se aplica en Santa Fe, ¿sí? O sea, ¿qué ley me regula el procedimiento judicial a nivel laboral? Bueno, tenemos el Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe, que es la ley 7945, una ley provincial, que ha sido modificada en el año 2010 por la 13.039, y el año pasado tenemos una reforma muy reciente, muy nueva, que es la ley 13.840, ¿sí? Que ha incorporado dos figuras más dentro del procedimiento judicial. Una es el juez de conciliación laboral y de ordenamiento del proceso, ¿sí? Y otras son los conciliadores laborales, ¿sí? Lo que busca la reforma y los que han pensado la reforma es lograr una conciliación más rápida dentro del procedimiento y tratar de evitar la litigiosidad
o que el procedimiento se alargue a través de los años, porque ustedes sabrán que los procedimientos judiciales, y sobre todo en laboral, pueden llevar mínimo 2 años o más que se termine, ¿sí? Porque tenemos sentencia de primera instancia, puede apelarse y seguir en segunda instancia, y así, ¿sí? Y a nivel provincial, la ley que regula no solo los órganos judiciales a nivel laboral, sino también civil, y comercial y penal, es la ley 10.160, que es la ley orgánica del Poder Judicial, ¿sí? Bueno, acá, esta es la provincia de Santa Fe, ¿sí? Que está organizada en circunscripciones, ¿sí? Fíjense, nosotros estamos en la circunscripción 2, en Rosario, la circunscripción 1 es Santa Fe, circunscripción 3, Venado Tuerto, la 4 es Reconquista, y la 5ª es Rafaela, ¿sí? Bueno, a su vez, cada circunscripción se divide en distritos, en circuitos y comunas. Esto está en la ley 10.160, se los nombro, no es tan importante, pero es para que ustedes se ubiquen cómo estamos, ¿sí? En cada comuna hay un juez de pequeñas causas, comunitario de pequeñas causas, en cada circuito hay un juez de circuito, en cada distrito hay un juez de distrito, como en Rosario, y en cada circunscripción por lo menos debe funcionar una cámara de apelaciones. Todo esto lo establece la ley 10.160, ¿sí? Bueno, y acá les puse, básicamente, muy básico, porque esto lo sabemos nosotros, los abogados, esto lo manejamos nosotros por práctica, y porque lo debemos saber, obviamente, pero es para que ustedes sepan cómo funciona el procedimiento judicial a nivel laboral, lo básico, ¿sí? Lo básico para que por lo menos puedan guiarse. ¿Cuál es la competencia de los jueces del trabajo? Es decir, la competencia significa aquellos asuntos a los cuales pueden atender o pueden entender los jueces del trabajo en Santa Fe. Bueno, van a entender obviamente de los litigios entre trabajadores y empleadores por conflictos individuales, es decir, por ejemplo, por un despido sin causa, por un despido indirecto, etcétera, ¿sí? Por el reclamo de las indemnizaciones y remodelaciones. También van a intervenir, por ejemplo, cuando un sindicato pide que se le pague la cuota societaria que no se le está pagando, ¿sí? O contribuciones convencionales, ¿sí? También va a intervenir en reclamos de trabajadores o derechohabientes por accidentes o enfermedades profesionales, contra las aseguradoras de trabajo, etcétera, ¿sí? También cuando se viole la libertad sindical de los delegados sindicales, etcétera, ¿sí? Fíjense que la enumeración es amplia. Pero por lo menos esos son los principales asuntos de competencia de los jueces de primera instancia, porque después tenemos la competencia de la Cámara de Apelación Laboral, que en Rosario tenemos. Las cámaras de apelaciones son órganos colegiados, ¿sí? Tienen 3 jueces, en Rosario tenemos 3 salas, y cada sala tiene 3 jueces, 3 vocales, ¿sí? Que van a entender en segunda instancia. Y los jueces de primera instancia, los jueces de distrito, son órganos unipersonales porque tienen solamente un juez cada uno, con su secretario, prosecretario, etcétera, ¿sí? Bueno, las cámaras de apelaciones laborales van a intervenir en los recursos que se interpongan contra las decisiones de los jueces de primera instancia, porque esta es la instancia revisora, se revisa una instancia de primera instancia, y también los recursos, de lo que le expliqué anteriormente, cuando hay una actuación administrativa del Ministerio de Trabajo, el empleador puede apelar ante la autoridad judicial, que en este caso va a ser la Cámara de Apelaciones Laboral, ¿sí? Bueno, también dentro del procedimiento judicial, el trabajador no paga absolutamente nada porque goza de beneficio de gratuidad, ¿sí? No va a pagar el envío de cédulas, no va a pagar sellados ni tasas judiciales para iniciar la demanda, tampoco tiene que pagar ningún tipo de tasa o impuesto provincial o nacional al homologarse un acuerdo conciliatorio, etcétera, ¿sí? Hay una total gratuidad para el trabajador. Y el empleador también goza de esa gratuidad dentro del proceso, ¿sí? Pero en caso de perder el juicio va a tener que reponer el costo de todas las actuaciones, ¿sí? Bueno, el impulso procesal. Esto significa quién va a llevar adelante el juicio, ¿sí? Es decir, para que, hablando mal y pronto, para que no se duerma el expediente, ¿sí? Para que el expediente no esté encajonado en el tribunal, en el juzgado que corresponda, ¿sí? En casillero, y se mueva, ¿sí? Para que el trabajador tenga una sentencia rápida. ¿Quién mueve el expediente, ¿sí? ¿Quién le da impulso? Bueno, el artículo 36 tiene una ficción total, una ficción jurídica, porque dice que el secretario está obligado a revisar los expedientes para impedir la paralización de los trámites, ¿sí? Y para que se cumplan las diligencias y medidas ordenadas por el juzgado o tribunal. Esto es lo que se denomina impulso de oficio, ¿sí?
O sea, no se necesita pedido de parte ni instancia de parte de que las partes estén moviendo el expediente para que el juzgado lo lleve adelante. En la práctica esto no sucede prácticamente, en Rosario no sucede, porque los juzgados están tan abarrotados de expedientes laborales y de trabajo que si la parte actora, es decir, el abogado del trabajador, no lo lleva adelante, no se va a mover el expediente, ¿sí? Va a quedar dormido y puede llevar mucho tiempo que se resuelva porque si no hay un impulso de parte, no se va a mover. Esa es por lo menos una crítica que yo le hago a los juzgados de trabajo, ¿sí? La caducidad de instancia, como verán, es cuando el expediente no se mueve, se queda paralizado porque no hay ningún impulso procesal y pasado un año caduca, ¿sí? La caducidad no es automática, sino que se necesita que alguna de las partes la pida y en ese caso, bueno, hay que seguir el procedimiento que establece el artículo 37, ¿sí? Bueno, la demanda. Esto sería el escrito inicial que realiza en el 95-99% de los casos la parte trabajadora, porque los juicios laborales son por reclamos de la parte trabajadora, ¿sí? En este caso, tenemos que respetar lo que establece el artículo 39 del Código Procesal Laboral de la provincia, ¿sí? Todos estos artículos que le nombré son del Código Procesal de la provincia, la ley 7947, conforme el nuevo texto de la 13.840, ¿sí? Tienen que respetar estos requisitos, fíjense, hay que identificar a las partes, el trabajador se identifica, hay que identificar al empleador, ¿sí? Hay que decir específicamente, conforme el inciso C, qué es lo que estoy reclamando, ¿sí? Por ejemplo, indemnización del artículo 245, ¿sí? Indemnización del 247. Estoy reclamando SAC proporcional, vacaciones proporcionales, diferencias salariales. Tengo que discriminar absolutamente todo, porque el juez laboral va a tener que resolver conforme lo que yo le dije en la demanda, ¿sí? No puede expandirse o darme de menos en la sentencia. Tiene que considerar todos los hechos y todo el derecho que yo nombré en la demanda, ¿sí? Y el inciso D establece el monto discriminado de lo reclamado. Es decir, si reclamo el 245, no puedo decirle al juez, vengo a reclamar indemnización por antigüedad. No, tengo que hacerle la liquidación correcta. Acá es donde intervendrían ustedes, ¿sí? Para hacer una liquidación correcta de la indemnización por antigüedad. Sí, siempre igual, por ejemplo, si reclamo indemnización por antigüedad, preaviso, interacción de medio de despido, diferencias salariales, etcétera, saca proporcional, vacaciones proporcionales, de todo eso realizo una discriminación, una liquidación bien detallada, ¿sí? Lo mejor detallada posible en la demanda, y al final se pone el total, ¿sí? Y siempre se pone una fórmula que dice más intereses y costas, más o menos, en más o en menos, conforme la prueba rendida en el expediente en auto. Porque siempre el juez puede darte un poquito más o un poquito menos de lo que uno reclamó, conforme la prueba que se produzca en el proceso. Bueno, acá hay una cuestión de la prueba en el inciso E, que yo siempre lo pregunto en el examen. ¿Cuál es la prueba que tiene que ofrecerse en la demanda sí o sí? Porque si no ofrezco esta prueba en la demanda, no lo puedo hacer en ningún momento más y por lo tanto me perjudico, ¿sí? Sería una cuestión, esto igualmente lo hace el abogado, ¿sí? El abogado tiene que saber esto. Es una cuestión de mala praxis procesal si no se ofrece esta prueba, ¿sí? El trabajador debe ofrecer la prueba confesional y la prueba documental en la demanda. Si no lo hace en la demanda, no lo puede hacer nunca más, ¿sí? Entonces, la prueba confesional son preguntas. Se acompaña un pliego de preguntas que se llama pliego de absolución de posiciones, ¿sí? O pliego confesional, que puede ser abierto, porque puede estar en la demanda, y ya cuando yo le notifico la demanda a la otra parte puede ver las preguntas, que son preguntas para el empleador, para la otra parte, para la parte a la que se demanda. Por ejemplo, el pliego de preguntas siempre se elabora de la misma manera, se dice, para que jure y confiese como es cierto, o para que diga que es cierto, para que jure y confiese como es cierto, y se elaboran todos los puntos. Por ejemplo, punto 1, para que jure y confiese como es cierto que fulanito de tal trabajó para ustedes de fecha tal hasta fecha tal. Para jure y confiese como es cierto que lo despidió sin causa en fecha tal, ¿sí? Entonces son todas preguntas que pueden responderse por sí o por no, ¿sí? Solamente por sí o por no. Esto es una prueba que puede ser importante en caso de que el empleador conteste de alguna forma que al trabajador le sirva o le favorezca, ¿sí? Porque puede haber, ante tantas preguntas, puede ser que el empleador se pise, ¿sí? O que no esté bien asesorado y conteste mal, ¿sí? Y después también está la prueba documental, que
después me olvidé también de decirle que el pliego puede ser cerrado, se puede acompañar en pliego cerrado, entonces recién el empleador o el abogado de la otra parte se va a enterar del pliego en el momento en que se realicen las preguntas. Es mejor acompañarlo en pliego cerrado, ¿sí? Y la prueba documental van a ser toda la documentación que cuente la parte trabajadora para acreditar la relación laboral y para acreditar todo lo que él haya dicho en la demanda. Por ejemplo, recibo de sueldo, si intimé por prestación de tareas, por no pago de remuneración y lo apercibí, o le intimé, por ejemplo, la entrega del certificado del artículo 80, tengo que acompañar los telegramas, en original y en copia, ¿sí? En general los originales se acompañan en sobre cerrado para protegerlos, se acompañan en sobre cerrado con la demanda, abrochados, y después secretaría los guarda en un cajón cerrado y el día de la audiencia se abren para control de las partes, ¿sí? Pero en la demanda se acompaña copia para que la otra parte pueda verlo con compañía, ¿sí? Bueno, y después el inciso F dice que se puede acompañar toda otra prueba que se puede producir de manera anticipada, ¿sí? Anticipada porque después viene una audiencia, que está en el artículo 51 del Código Procesal Laboral, que en esa audiencia en realidad ahí debe ofrecerse la prueba, salvo la confesión de la documental que debe ofrecerse en la demanda, pero en la demanda puedo ofrecer anticipadamente, a pesar de que venga después la audiencia, puedo ofrecer prueba pericial, prueba informativa, inspección judicial, presunciones. No puedo ofrecer, muy importante, no puedo ofrecer en ningún caso la prueba testimonial en la demanda porque sería un error gravísimo, ¿sí? Sería no conocer el Código Procesal Laboral, ¿sí? Igualmente, si sucede, no pasa nada, después se puede ofrecer en la otra audiencia, pero bueno, sería demostrar no conocimiento, ¿sí? No hay que ofrecer la prueba testimonial en la demanda, se hace después en la audiencia, el 51, ¿sí? Bueno, obviamente acá fíjense que el artículo me dice que la absolución de posiciones, que es la prueba confesional, y el reconocimiento de documental por parte del actor y la prueba testimonial se van producidas en la etapa procesal oportuna, porque la absolución de posiciones se va a producir en la audiencia de trámite del artículo 51 y el reconocimiento de documental se va a producir también en esa audiencia y la testimonial se va a producir después en otra audiencia, ¿sí? Hay que cumplir con este artículo íntegramente, ¿sí? Para poder presentar una demanda correcta. Bueno, después está la incompetencia de oficio, que es cuando el juez recibe la demanda, la analiza completamente, ve si se cumplen todos los requisitos legales y de forma, y también analiza su competencia, porque podría considerar el juez, por ejemplo, que no existió una relación laboral, que en realidad era una relación civil y comercial, entonces dice, no, esto a mí no me corresponde, lo remito al juez que corresponda a civil y comercial, ¿sí? O puede darse una incompetencia territorial. En general, en Santa Fe, se toma el juez que es competente, es el lugar del trabajo donde se desarrolló la prestación laboral, ¿sí? En general hay que demandar ahí. Si fue una relación laboral que se dio en Rosario, demandamos ante el juez de Rosario. Si fue una demanda que se dio en otra ciudad, una relación laboral en otra ciudad, se demanda ante ese juez, por una cuestión de competencia territorial, ¿sí? Bueno, y el emplazamiento es cuando el juez acepta la demanda, porque considera que está correctamente confeccionada, y dicta un decreto en donde dice que el demandado debe comparecer y contestar la demanda, ¿sí? Ahora bien, ese decreto, la parte actora, es decir, quien reclama, debe notificarlo al demandado, en este caso el empleador, y le da 10 días, conforme al artículo 44, a partir de que recibe la cédula con esta notificación el empleador, tiene 10 días que son días hábiles, ¿sí? Días hábiles, porque todos los plazos del Código Procesal es para contestar la demanda. Tiene 10 días hábiles más un día más, que en materia procesal se llama día de gracia, ¿sí? Tendría 11 días, hasta el día 11 podría presentar la contestación de la demanda y comparecer a derecho el empleador, ¿sí? Fíjense que cuando el empleador tiene un domicilio fuera de la provincia se le dan 20 días y 30 días en caso en el resto del país y 40 en el extranjero, ¿sí? Bueno, el artículo 47 regula la contestación de la demanda, que es el escrito que presenta la parte demandada, en general el empleador con su abogado, ¿sí? Tiene los mismos requisitos que el artículo 39. Lo único importante es
bueno, el ofrecimiento de prueba confesional y documental, que es el momento exclusivo, y que el empleador no puede realizar, primero, el empleador tiene que negar todo, ¿sí? Tiene que negar absolutamente todo y de manera específica. Si fulanito de tal me dice que trabajó para mí, yo digo, no, fulanito de tal no trabajó para mí, no desarrolló tareas en tal horario, no sucedió esto, no lo despedí sin causa, todo hay que negar. Si dejamos algo sin negar, el juez puede considerar que lo consideramos correcto y valedero y que sucedió realmente. Por eso tenemos que negar todo. No hay que hacer una negativa general, sino una negativa específica de cada hecho expuesto en la demanda. Por eso la ley me dice acá que el silencio o las respuestas evasivas o las negativas genéricas podrán considerarse en la sentencia como reconocimiento de los hechos a que se refieren. Por eso hay que negar absolutamente todo. Y también hay que negar, en caso de que lo consideremos pertinente, la autenticidad de los documentos que me atribuye a la parte actora. Por ejemplo, si la parte actora me dice que me envió un telegrama y a mí no me llegó, ¿sí? Nunca lo voy a negar en la contestación de la demanda, ¿sí? Después será la parte actora la que tendrá que probar que realmente el telegrama se envió correctamente, con una informativa al correo, presentando el telegrama, etcétera, ¿sí? Bueno, y también en el inciso F se regula que el empleador puede realizar ofrecimiento de prueba anticipada, prueba pericial, prueba informativa, etcétera, ¿sí? Bueno, y el artículo 50 establece la consecuencia de que el empleador no conteste la demanda, lo cual sería un caso muy grave, porque en caso de que no conteste la demanda, estando bien notificado, el juez va a poder considerar que reconoce todos los hechos que dijo el trabajador en la demanda. Es decir, va a reconocer que existió relación laboral, que se lo despidió sin causa, que se le deben diferencias salariales, etcétera, ¿sí? Todo depende de lo que diga el actor en la demanda, ¿sí? Más allá de que tiene que probarlo. Bueno, acá tenemos el artículo más importante, que es la audiencia de trámite. Acá, digamos, es donde se ve, sería la batalla entre las partes, ¿sí? Acá las partes, una vez que está contestada la demanda, si se supone que el empleador la contesta, ¿sí? Sí, a ver, tenemos a alguien, a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien? Bueno, tenemos la audiencia de trámite, o audiencia del artículo 51, en la práctica le decimos la audiencia del artículo 51, ¿sí? Acá, digamos, donde se ve la batalla entre el parte actor y demandada, porque se van a presentar a una audiencia que el juez debe fijar una vez que esté contestada la demanda o vencido el término para hacerlo. Fíjense que la audiencia debe ser fijada, ¿sí? No hay problema, Fer, no te hagas problema. La audiencia debe ser fijada dentro de los 30 días en que esté contestada la demanda o vencido el término para hacerlo. Bueno, esto ya le digo que en la práctica no pasa prácticamente nunca. Tenés que tener mucha suerte para que suceda. En general, el tribunal te fija la audiencia del artículo 51 para 8 meses después, para 6 meses después, en el peor de los casos para un año después, ¿sí? Tenés que esperar que llegue ese día para poder seguir adelante con el expediente. Acá tienen una de las grandes causales por las cuales la justicia es muy lenta y tarda mucho la resolución de un caso judicial a nivel laboral, ¿sí? Porque hasta que no se resuelva esta audiencia, no podemos avanzar, ¿sí? Lo ideal sería que se cumpla con la ley y se fije en un plazo no mayor de 30 días a partir de que el expediente esté en condiciones de fijar la audiencia, que sería cuando se contesta la demanda, ¿sí? Bueno, en la audiencia, el día que llega la audiencia, en el horario que fijó el juez, ¿sí? Las partes deben comparecer personalmente. Es decir, que ese día tiene que ir el trabajador personalmente con su documento para acreditar la identidad y tiene que presentarse también el empleador con su documento. Y en caso de que sea, muchas veces pasa, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima y se presenta algún representante legal de la empresa, tiene que ir con la escritura pública, ¿sí? Que acredite quiénes son los socios de la empresa y donde esté esa persona que se presenta al juicio con facultades suficientes, ¿sí? Bueno, se presenta obviamente, ambas partes se presentan con abogado, con un patrocinante. Otra cuestión también de ficción legal. Fíjense que el artículo establece
que la audiencia deberá tomarse personalmente con presencia del juez o conciliador laboral. Bueno, estos son el conciliador laboral es el cargo que ha creado la ley 13.840, que en realidad yo les explico. La ley normativamente, la 13.840, que es nueva de 2019, ha creado el cargo de juez de conciliación y el conciliador laboral. Pero actualmente no existen esos cargos, ¿sí? Solamente existen los jueces de primera instancia de distrito, ¿sí? Así que por ahora solamente las audiencias deberían seguir tomadas por los jueces de primera instancia de distrito hasta que se creen estos cargos especiales, ¿sí? Es una cuestión de presupuesto, de preparación de las personas, etcétera, ¿sí? Pero fíjense que la ley sanciona con la nulidad la audiencia de trámite en caso de que no se tome personalmente por el juez de conciliador laboral. Bueno, yo les digo, en la práctica, en el 90% de los casos, no está presente el juez y solamente están presentes las partes, ¿sí? Es una audiencia, en una sala de audiencia donde hay una computadora, las partes hablan, ¿sí? Van tipeando, van redactando el acta de la audiencia, ¿sí? Algunos de los abogados, y el juez no está presente. Después, una vez que finalizan las partes con la audiencia, le entregan el acta al secretario del juzgado para que la revise correctamente y la firma, y después más adelante la firma el juez. Pero el juez no está presente, ¿sí? Tenés que tener mucha suerte de que el juez esté presente y tome personalmente la audiencia, o que sea un caso muy importante, entonces el juez considera que va a estar presente. ¿Cuáles son los justificativos de la justicia para no cumplir con la normativa? Y el justificativo siempre es el mismo, de que no pueden estar presentes en todas las audiencias porque están abarrotados de trabajo, ¿sí? Es una cuestión a solucionar, ¿sí? Así que el control de legalidad acá lo hacen las mismas partes, los mismos abogados. Bueno, acá tenemos las distintas etapas de la audiencia de trámite. La primera es la conciliación, donde el juez debe tratar que las partes concilien. ¿Cómo va a intentar el juez que las partes concilien si no está presente? ¿Sí? Bueno, las partes deben tratar de conciliar. Lo que se hace en la práctica es, se pregunta si hay alguna postura conciliatoria, si hay algún ofrecimiento, si no hay, se sigue adelante, ¿sí? En caso de que haya conciliación total, se labra el acta, se homologa por el juez y el proceso termina ahí. En caso de que no haya conciliación, el procedimiento sigue adelante, ¿sí? Entonces, en la continuación del debate, cuando el procedimiento sigue adelante, bueno, también puede decidirse que haya una cuestión de puro derecho, es decir, cuando no hay hechos controvertidos o de demostración necesaria, sino una controversia en la aplicación de la ley o de la normativa. Bueno, en ese caso se puede terminar el juicio en la audiencia y la sentencia se dictará dentro de los 10 días siguientes, ¿sí? Pero cuando hay hechos controvertidos o de demostración necesaria, que es cuando las partes tienen que probar los hechos, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, porque se discute si hubo relación laboral o no, o si me despidió sin causa o no, etcétera, o si hubo una injuria laboral, hay que producir la prueba. Acá se produce la prueba que ofrecimos en la demanda y en la contestación de la demanda. Se produce la prueba confesional, es decir, se hacen las preguntas entre las partes, ¿sí? Conforme los pliegos presentados. Se produce el reconocimiento de la documental de la parte actora, ¿sí? Porque la demandada lo reconoce o no en la contestación de la demanda, y la actora tiene que reconocer o no la documental presentada por la parte demandada en esta audiencia, ¿sí? O sea, fíjense todo lo que sucede en la audiencia sin presencia del juez, ¿sí? Y también se puede ofrecer más prueba, que no se haya ofrecido en la demanda, menos la prueba confesional y la documental, que esa solamente se ofrece en la demanda o en la contestación de la demanda. Se puede ofrecer prueba pericial, prueba informativa, etcétera, ¿sí? Bueno, y también, antes que me olvide, en la audiencia del artículo 51 se ofrece la prueba testimonial, ¿sí? Es el único momento en el que puedo ofrecer la prueba testimonial. Si no ofrezco la prueba testimonial en la audiencia de trámite, no lo puedo hacer nunca más. Por lo tanto, si tengo algún testigo o varios testigos que me sirven, los debo presentar. ¿Qué se hace? Se presenta un escrito, una minuta de ofrecimiento de pruebas, en donde dice prueba testimonial, se ofrece a fulanito de tal, DNI tal, domiciliado en tal lugar, o por lo menos el nombre completo y domicilio, que va a responder las siguientes preguntas. También se debe acompañar el pliego interrogatorio, ¿sí? Es parecido a la confesional, pero acá el que va a responder preguntas va a ser un tercero ajeno a la relación laboral que tuvo alguna percepción por sus sentidos de la relación, ¿sí? En general puede ser un compañero de trabajo, o un excompañero, o un cliente, etcétera, ¿sí? Que me va a servir para acreditar la relación laboral, ¿sí? O para acreditar lo que yo haya postulado en la demanda, que me sirva a mí
a los fines de obtener una sentencia favorable, ¿sí? Bueno, una vez que termina la audiencia y que se produjo toda la prueba, el juez debe clausurar el periodo probatorio. Es decir, a partir de ese momento no se puede ofrecer más prueba ni producir ninguna prueba más, ¿sí? Llama a los autos para sentencia, que significa que el expediente está en condiciones de dictar sentencia, pero antes de dictar sentencia fija una audiencia. Esto fue reformado por la ley 13.840, que esta audiencia tiene una finalidad conciliatoria. Se supone que ya cuando las partes transitaron todo el procedimiento, que es bastante largo, ya ofrecieron toda la prueba y ya más o menos tienen una idea de cómo puede el juez resolver la cuestión, ¿sí? Sobre todo el empleador puede darse cuenta que puede perder el juicio, ¿sí? En ese caso, el juez trata de que se arribe a un acuerdo conciliatorio en esa audiencia, ¿sí? Entonces, si se arriba una conciliación, se termina con un acuerdo homologado por el juez y se termina el proceso, ¿sí? En ese caso se pactará una indemnización o no, dependiendo de lo que corresponda según la prueba y según la conciliación. Sí, en general se pacta una indemnización que va a ser menor a la que corresponde en caso de sentencia definitiva, ¿sí? Se va a tratar de que sea lo más justa para el trabajador. Pero en caso de que no se llegue a una conciliación, las partes deben formular sus alegatos en forma oral en ese mismo acto, sin poder reemplazarse por minuta escrita. Anteriormente se podía realizar los alegatos de manera escrita y se presentaban al expediente. A partir de la reforma de la ley 13.840 es necesario realizarlas en forma oral. Es decir, los abogados, una vez que termine la audiencia de conciliación y fracasa, tienen que exponer todo lo que ellos consideren pertinente en el alegato. El alegato es el momento procesal en el cual las partes, por ejemplo, nombran a cada una de las pruebas que ofrecieron y dicen por qué ellos tienen la razón de lo que han establecido en la demanda conforme a esas pruebas. Por ejemplo, si no me pagaron la remuneración, bueno, yo digo, tal prueba, prueba que no me pagaron la remuneración. Si yo intimé por el pago de la indemnización del artículo 80, bueno, pruebo que envié el telegrama y digo, sí, en tal foja del expediente se adjuntó el telegrama, se probó con informativa al Correo Argentino de que envié el telegrama. Y así, etcétera. Y así los abogados van fundamentando y argumentando por qué tienen la razón. Una vez que termina la audiencia con los alegatos, ¿sí? Se pasan los autos a despacho, que significa que ya el expediente queda en situación de resolverse y el juez debe dictar sentencia dentro de los 10 días posteriores. Otra ficción legal que no sucede porque los jueces se toman su tiempo para dictar sentencia. Puede llevar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, más. Y si tenés mucha suerte, en 1 mes o 2 meses tenés sentencia. Así todo depende del juzgado y del nivel de trabajo que tenga ese juez en su jurisdicción, ¿sí? Bueno, y después obviamente esto puede seguir, pero esto no se los nombré aquí, puede apelarse, etcétera, ¿sí? Puede seguirse más adelante. ¿Cuáles son los medios de prueba? Para que a ustedes les quede claro, tenemos la confesional, la documental, la testimonial, la instrumental, pericial, informativa, expresión judicial y presunciones o indicios. Bueno, la confesional ya se las expliqué, la documental también, la testimonial, siempre la presencia de un tercero, ¿sí? Que puede, por su sentido, haber percibido la relación laboral y puede presentarse en la audiencia testimonial, ¿sí? La pericial, esta es la más importante para ustedes, porque ustedes pueden presentarse en un juicio laboral como perito contable, ¿sí? En materia de pericial, bueno, después lo voy a explicar eso, si no me olvido de esta, la informativa son oficios que se envían a instituciones públicas o privadas para que informen sobre un determinado hecho, ¿sí? En el oficio se ponen distintos puntos que esa institución debe contestar. El oficio lo firma el juez, el secretario, y nosotros lo diligenciamos para que esa institución conteste el oficio al juzgado. Por ejemplo, envío un oficio al ANSES para que conteste determinadas preguntas o cuestiones que yo quiero saber. Envío un oficio al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Envío un oficio a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Envío un oficio al Correo Argentino cuando quiero probar que realmente remití telegráficamente al empleador, etcétera, ¿sí? La inspección judicial puede ser que se necesite que el juez se presente personalmente en algún lugar para que revise el lugar de trabajo. Esto es difícil que suceda. Y las presunciones o indicios, por ejemplo, la presunción del artículo 23, de la ley de contrato, de la ley 27, del artículo 27, etc. ¿Sí? Bueno, la prueba pericial, esto es lo último para terminar. Les explico cómo funciona en Santa Fe el tema de la prueba pericial. Ustedes como peritos contables, primero tienen que ser contadores públicos, tienen que estar matriculados. Todos los años la Corte Suprema de Justicia tiene un registro en donde las distintas profesiones que existen, abogados, peritos, médicos, ¿sí?
veterinarios, ingenieros se presentan, y se anotan en ese registro para ese año poder ser integrantes de la lista de peritos de la Corte, ¿sí? Bueno, cuando tenemos un juicio laboral, y si alguna de las partes ofrece prueba pericial, supóngase que ofrezco prueba pericial contable, tengo que acompañar un pliego de preguntas, ¿sí? Para el perito, que va a ser el pliego que va a tener que responder el perito. El perito solamente responde por ese pliego que se presenta pericial, que presentan las partes, ¿sí? No puede extenderse más, ni contestar de menos. Debe atenerse a los puntos periciales que le piden las partes, ¿sí? Si, por ejemplo, le pido al perito que analice y se presente personalmente en la empresa para analizar los libros contables de la empresa, lo tiene que hacer y tiene que responder todo lo que yo le pregunte al perito, ¿sí? Obviamente es una prueba importante para acreditar con mayor cabalmente y con mayor precisión lo que el trabajador expone en la demanda o el empleador expone en la contestación de la demanda, ¿sí? Bueno, ¿cómo se sortea? Porque esto es un sorteo. Cuando se pide la prueba pericial en la demanda o en la contestación, o se pide en la audiencia de trámite, ¿sí? En la audiencia del artículo 51, el juez provee la prueba y sortea un perito. ¿Cómo se sortea? Se sortea en la Cámara Laboral, ¿sí? La Cámara Laboral toma el registro de la Corte, realiza un sorteo informático y sale un contador, ¿sí? Que están todos los datos, nombre y apellido, DNI, domicilio y un teléfono. Entonces, cuando llega el escrito de designación al sorteo al juzgado de primera instancia, el juez dicta un decreto donde se informa quién es el perito que ha sido sorteado y, en general, el que mueve el expediente, la parte actora, tiene que, la parte actora, el abogado de la parte actora, del trabajador, tiene que notificar al perito para que se presente a aceptar el cargo, ¿sí? Con una cédula. En ese caso se aplican lo que establece la ley, el Código Procesal Laboral. Fíjense que debe serle notificada dentro de las 24 horas. Cuando esto no se cumple, el abogado puede tomarse su tiempo, le notifica dentro de 3 días, 4, no pasa nada, ¿sí? Una vez que está notificado, el perito tiene que presentarse obligatoriamente, porque para eso se ha anotado en la lista de registro, ¿sí? En la lista de peritos. Debe aceptar el cargo dentro de las 48 horas de su notificación, cuestión que a veces no sucede, bueno, no pasa nada. A veces se toma su tiempo los peritos para presentarse, 3, 4 días más, no pasa nada, ¿sí? Lo grave sería que no se presente en una semana, 2 semanas, sería grave, ¿sí? Bueno, pero el perito puede rehusarse por alguna causa justificada, así supóngase que esté enfermo, que tenga un familiar enfermo y no puede dedicarse, tiene un otro problema, pero en general debe presentarse. Si no se presenta el perito, puede ser pasible de una sanción que está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial, que consiste en que se lo elimina de la lista de peritos de ese año, ¿sí? Y se lo elimina de la lista del año que viene, no va a poder postularse nuevamente, ¿sí? Y obviamente se va a sortear otro perito y ese se va a tener que presentar. Bueno, supóngase que el perito se presente dentro de los 10 días de la aceptación del cargo de perito, va a tener que presentar el dictamen pericial, es decir, la contestación de todos los puntos de pericia, tanto de la parte actora como de la parte demandada, ¿sí? Una vez que se presenta el dictamen pericial, ¿sí? Bueno, si no presenta el dictamen pericial, obviamente también tiene las mismas sanciones que establece el 78 del CPL. Y una vez que se presenta el dictamen pericial, lo pone a disposición del expediente, el juez dicta un decreto y el decreto dice que las partes tienen 3 días para impugnar el dictamen pericial, porque puede ser que el perito realice un dictamen pericial que no corresponde, porque contesta cosas que no corresponde, o porque contesta de menos, porque el dictamen pericial está mal hecho, ¿sí? Entonces se puede impugnar, ¿sí? Se puede impugnar, pero las partes tienen 3 días hábiles, malidad de gracia, para impugnarlo, ¿sí? Se le puede pedir una ampliación al perito, por ejemplo, porque no entendía algo, entonces le pido una observación y que lo amplíe, entonces el perito va a tener que volver a contestar, ¿sí? Eso puede suceder. Bueno, y obviamente el perito, por su labor, va a cobrar honorarios que los va a fijar el juez. El juez laboral va a fijar un auto regulatorio de honorarios que, fíjense que el autor del artículo 82, que también está reformado por la reforma de la 13.840, la del 2019, establece que no se va a tener en cuenta ni la cuantía del juicio, es decir, la indemnización que perciba el trabajador en general, ni el porcentaje de incapacidad en caso de pericia médica. Los peritos médicos son fundamentales en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿sí? Y esto también se estableció porque por ahí los peritos médicos, por ganar un poco más de honorarios,
fijan una incapacidad más alta que la que corresponde para que después se la regule más honorario, ¿sí? Por eso se trató de que no dependa del porcentaje de incapacidad la regulación de honorario, ¿sí? O sea, las pautas de la regulación de honorario las establece este artículo, ¿sí? Y en general, el perito va a tener que esperar que se dicte sentencia definitiva para poder cobrar, ¿sí? Bueno, chicos. Bueno, y esta es, al final, les hice un cuadrito para que ustedes tengan como un mapa de la primera parte del proceso judicial hasta el final. Fíjense que está la demanda, donde se ofrece la prueba confesional y documental, y se pueden ofrecer otras demandas, otras pruebas. Luego viene el emplazamiento traslado, que es la notificación de la demanda a la otra parte. Viene la contestación, que también hay que ofrecer la prueba, ¿sí? Luego viene la audiencia de trámite, ¿sí? Que la primera etapa es conciliación. En caso de que no haya conciliación, se sigue adelante. Se produce la prueba confesional, que son las preguntas a las partes. Hay reconocimiento documental por parte del actor. Se pueden ofrecer otras pruebas que no se hayan ofrecido en la demanda, menos la confesional y la documental. Y se ofrece la prueba testimonial. La prueba testimonial se ofrece en ese momento, por eso la audiencia testimonial se hace después, ¿sí? En un día y hora que fije el tribunal. Y después de la audiencia testimonial, como ya se produjo toda la prueba, el juez debe clausurar el periodo probatorio, llamar auto para sentencia, se realiza la audiencia conciliatoria y los alegatos, ¿sí? Una vez que el expediente ha cumplido con todas estas etapas, está en condiciones de dictar sentencia conforme los requisitos que establece el artículo 97 del CPL. Bueno, chicos, por hoy finalizamos con la unidad número 3, ¿sí?